Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este tiempo que vamos a estar delante de Dios y delante de su palabra. Quisiera comenzar siempre pidiéndole al Señor que pueda bendecir este tiempo con su presencia, con su palabra, que podamos ser edificados, ser bendecidos en esta noche. Vamos a orar una vez más. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, confiando en tu misericordia, en tu favor. Señor, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso en esta noche te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. Y ayuda a las personas que van a escuchar este mensaje. Que sus oídos espirituales, Señor, puedan ser abiertos en esta noche y sus corazones dispuestos para oír tu voz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo número 3 al versículo número 6. Vamos a continuar lo que el día jueves hemos hablado, los versículos anteriores a los que ahora estamos citando. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, el tema de esta noche es renacidos. El día jueves hablamos acerca de que fuimos elegidos por el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para Él. Y Él dispuso todas las cosas, todo esto desde antes de crear el mundo, desde antes que nosotros seamos formados en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conoció, dice la palabra, y nos predestinó para ser parte de su pueblo. Vimos claramente que eso nace de Dios. El elegirnos para Él nace de Dios. Nosotros no somos quienes hemos elegido a Dios. Fue Dios que nos eligió para Él. Y hablamos también que en base a ese entendimiento, pues debemos ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y esta noche vamos a hablar acerca de lo que es el renacimiento espiritual. ¿Para qué hemos sido renacidos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Como sabemos, el apóstol Pedro escribió esta carta para aquellos hermanos que estaban dispersos en diferentes lugares de Asia Menor, que habían sido perseguidos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a Cristo. Fueron odiados, fueron vituperados, fueron menospreciados, fueron perseguidos y fueron echados fuera del lugar donde ellos habían nacido y crecido. Por eso la expresión a los expatriados del Ponto, de Galacia, de Bitinia, etc. Ahí como habla en el verso número 1 hacia adelante. Así que los cristianos de aquel tiempo que recibieron esta carta estaban viviendo un momento difícil, una situación donde
por causa de su fe, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo menospreciados y habían sido expulsados, vuelvo a repetir, del lugar donde ellos habían nacido, habían crecido y se habían desarrollado. Pero todo eso por causa de la fe. Y yo me imagino el corazón de aquellos cristianos de aquel tiempo. Tal vez estaban desfalleciendo en la fe. Tal vez estaban desfalleciendo en la esperanza. Tal vez estaban dudando por momentos de la fidelidad de Dios, de la elección de Dios. Tal vez pensaron que Dios tal vez se había equivocado en elegirlos a ellos. O que ellos se habían equivocado de tomar la decisión de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Como nos puede pasar a nosotros en este tiempo o en cualquier otra situación difícil que nos toque vivir en esta tierra, pensamientos de duda, pensamientos de incertidumbre respecto a Dios, respecto a nuestro futuro, pueden venir a nuestro corazón y pueden tratar de socavar nuestra fe y nuestra esperanza. Y creo que esta palabra o esta carta que el apóstol Pedro escribe a los hermanos de hace ya más de 2000 años atrás, creo yo que ha sido preservada para la iglesia de todos los tiempos, porque mientras que estemos en este mundo, Jesús dijo claramente que en este mundo vamos a tener aflicción, pero dice también, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el apóstol Pedro, conocedor de la situación de sus hermanos de aquel lugar, es movido a escribir esta carta, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que hace Pedro al empezar esta parte que estamos meditando después de haber saludado a los hermanos en el verso número 1 y 2 y después de haberles explicado de que ellos fueron elegidos por el Señor, ahora Pedro comienza esta parte bendiciendo a Dios. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta bendición brotó de lo más profundo del corazón del apóstol Pedro. Porque Pedro llegó a entender, al igual que Pablo, acerca de las gloriosas riquezas que a través de la muerte y resurrección de Cristo todos los creyentes íbamos a recibir, de la obra maravillosa que significa la salvación para un alma. Es algo glorioso, es algo inexplicable y es algo que produce en el corazón de un cristiano expresar palabras de bendición para ese Dios tan grande, tan maravilloso, que se había sido movido a misericordia para rescatarnos y rescatar a los hermanos de aquel tiempo de la condición del pecado. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza bendiciendo a Dios, empieza alabando y reconociendo a ese Dios tan grande y tan poderoso que se dignó de salvarnos de nuestra condición pecaminosa. Y vuelve Pedro diciendo que según su grande misericordia. Lo primero que el apóstol Pedro explica o manifiesta también es hablar acerca de la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que la elección y toda la obra de salvación que Dios hace en la vida de un hombre o de una mujer, Dios lo hace en base a su misericordia. Por eso el apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pues la misericordia, en primer lugar, es uno de los principales atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando como algo que es de su ser, su carácter, su manera de ser de nuestro Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios rico en misericordia. El apóstol Pedro dice que según su grande misericordia, la misericordia de Dios es grande, y la elección que el Señor hizo para con los cristianos de aquel tiempo
y de este tiempo también para nosotros es según su grande misericordia. Y si quisiéramos medir la misericordia de Dios, no habría forma de hacerlo, porque la misericordia de Dios es infinita. Dice en el Salmo 36, verso 5, el salmista: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Imagínense, ¿hasta dónde llega la medida de la misericordia de ese Dios que Pedro está escribiendo aquí? Es hasta los cielos. No hay ningún ser humano que pueda medir la distancia desde la tierra hasta el primer, segundo y tercer cielo. Es decir, en otras palabras, que la misericordia de Dios, mis amados hermanos y amigos, es inmedible, es infinita. Por eso el apóstol Pedro, cuando comienza a animar a sus hermanos y a escribirles a ellos, hacerles saber que ellos han sido elegidos y que han sido renacidos, Dios lo hizo según su misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de esa disposición que Dios tiene a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. En este caso, nosotros los hombres que hemos sido nacidos en pecado, estábamos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa expresión Pablo lo dijo después de analizar su propia condición espiritual, al darse cuenta que todavía, a pesar que el Señor lo había librado del poder del pecado, el pecado todavía moraba en él. Pero si él descuidaba su relación con Dios, el pecado podría tomar lugar otra vez, tomar fuerza en él. Y Pablo entonces dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el único que pudo salvar al hombre del pecado, de la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la misericordia de Dios no es un sentimiento solamente, sino es una manifestación de amabilidad también. Y no solamente eso, sino también que asiste al necesitado, especialmente en el perdón y en la reconciliación. Y Dios es tan grande en misericordia que aún nosotros, estando muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, nos salvó por su gracia. Y debemos ser agradecidos. Debemos reconocer que si somos hoy pueblo de Dios, si hoy hemos conocido a Cristo, si hoy podemos entender, aunque tal vez no a plenitud, los misterios de Cristo, sin embargo debemos ser agradecidos, porque fue Dios que por su misericordia se dio a conocer a nuestra vida. Fue Dios que a través de su misericordia vino en búsqueda de nosotros. Cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, fue su misericordia más grande que nuestros pecados, más grande que nuestras maldades, más grande que nuestras inmundicias. Su misericordia fue más grande que nuestras iniquidades. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor se dio a conocer a Moisés, Moisés quería conocer, quería ver la gloria de su Dios, de ese Dios de Moisés. También es nuestro Dios. Cuando el Señor se le aparece allí en el monte, el Señor le dijo: escóndete detrás de una peña, porque no vas a poder ver mi rostro, porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y pueda seguir con vida. Entonces, cuando dice en el Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, el Señor proclamó. En otras palabras, él expresó lo que él es a Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Bendito sea nuestro Dios. Yo imagino a Moisés conociendo a ese Dios tan grande, tan fuerte,
pero a la vez misericordioso, a la vez dice tardo para la ira. Es decir, que Dios no reacciona con su ira inmediatamente cuando pecamos contra Él. Él es tardo para airarse. No es como tal vez nosotros que fácilmente nos airamos. Por cualquier cosa nos enojamos. Pero Él es dice ahí, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Quiere decir que más grande que su ira es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hablando acerca de la elección que el Señor hizo respecto a Jacob y rechazó a Esaú. Aún antes que nacieran, el Señor amó a Jacob. Fue Dios quien eligió a Jacob, a pesar que Dios sabía que Jacob iba a ser un hombre mentiroso, un usurpador, pero Dios lo amó así. Gloria a Dios. Y en su momento el Señor transformó a Jacob. Hizo de él un hombre justo, hizo de él un príncipe o el que gobierna con Dios. Le cambió su nombre por Israel. De él nace la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no dependió de Jacob, sino dependió de la misericordia de Dios. Y es lo mismo, si tú hoy estás escuchando el Evangelio, si tú hoy entregaste tu vida al Señor, gracias al Señor, fue la misericordia. No fue por tu, de repente porque fuiste más inteligente, más buena gente o porque tuviste un buen corazón. No, mi hermano, la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, dice en Romanos capítulo 3. Entonces, aquí, hermano, tenemos que reconocer que es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que prevaleció a favor de nosotros para que Dios nos hiciera parte de su pueblo, para que en este caso Dios hiciera que nosotros renaciéramos a una vida nueva. En el libro de 2 de Corintios capítulo 1:3, el apóstol Pablo le escribe a sus hermanos de Corintios y le presenta a Dios como el Padre de misericordias. Dios no solamente siente misericordia, Él es Padre de misericordias. Quiere decir que Él es la fuente inagotable de misericordias en nuestra vida. Además, la Escritura dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 4, que Dios es rico en misericordia. Quiere decir que hay abundante misericordia de Dios. Hay abundante misericordia, favor de Dios. Bendito sea el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, el escritor nos motiva a acercarnos al trono de la gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que del trono de la gracia fluye misericordia. Cuando tú estás en necesidad, cuando estás en una situación difícil, corre al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque ahí en el trono está reinando la gracia, la misericordia, el favor de Dios para todos los que le invocan. Gloria al nombre del Señor. Es más, dice Santiago capítulo 2, verso 13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa eso? Que aunque Dios es un Dios santo, y que Dios aborrece y odia el pecado, y que Dios está airado con el impío todos los días, dice la Escritura, y entonces Santiago dice que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Quiere decir que Dios, en vez de actuar inmediatamente en juicio,
En vez de actuar y castigar el pecado del hombre, lo que Dios hace es extender misericordia. Y si el hombre acepta y recibe la misericordia de Dios que vino por medio de Jesucristo, entonces la misericordia triunfa y no el juicio, no el castigo, porque a Dios también le duele castigar. Pero es necesario que entendamos que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el elegirnos para Él y el hacernos nacer de nuevo, porque de eso es lo que vamos a hablar esta noche, Dios lo hizo, dice Pedro, según su grande misericordia. Y esa palabra según es una palabra que significa conforme a la misericordia, conforme a la medida de la misericordia de Dios. Es decir, que Dios no usó una parte pequeña de su misericordia, sino esa infinita misericordia Dios la extendió para salvarte, para hacerte conocer su voluntad, para hacerte conocer su palabra, para darte su espíritu, para que puedas tú ser salvo del pecado. Es la misericordia, no son tus obras, no son tu sabiduría, tu inteligencia espiritual, no es tu buen corazón, no mi hermano, no mi amigo, es la misericordia del Señor. Y debemos reconocer, como Pedro está reconociendo en su carta, y glorificando y bendiciendo a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, eso Pedro está anteponiendo a lo que Dios está por hacer, o lo que hizo en la vida de estos primeros cristianos. Fue la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. La palabra renacer o renacimiento significa, según las Escrituras, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Teológicamente hablando, significa la regeneración que Dios obra en el ser humano para hacer de un pecador una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta obra maravillosa que Dios hace en la vida de un pecador, transformándolo, pues hermanos, es el milagro más grande que Dios pueda hacer o que un humano pueda recibir de parte de Dios. Es que pueda una persona nacer de nuevo. Se da cuenta que esto nos hace pensar de que aquí no tiene que ver nada, hermano, el ser humano en sí mismo, sino que es Dios quien toma siempre la iniciativa para poder obrar en la vida de un hombre, para que la gloria sea solamente para Él y no de los hombres, para que nadie se jacte en su presencia, que fue por sus buenas obras que Dios lo aceptó y que Dios le dio la vida eterna. No, fue por su grande misericordia que Él nos hizo renacer. Gloria al Señor. Y esta palabra renacer, hermanos, también nos hace diferenciar en lo que un hombre puede hacer para buscar agradar a Dios, a diferencia de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, y luego ese hombre poder agradarle a Dios. Y eso es lo que muchas veces, lo primero que hablamos es lo que hace una religión o una persona religiosa, que busca por sí mismo agradar a Dios. Ofrece sacrificios, hace votos, hace promesas, cumple con ciertos rituales, con ciertas tradiciones religiosas. De repente se golpean el cuerpo, se azotan, hacen caminatas de rodillas, se flagelan el cuerpo, hacen ayunos, buscando agradar a Dios, buscando ser aceptados por Dios, buscando el favor de Dios.
Pero mis amados hermanos, no hay ninguna obra que el hombre pueda producir por sí mismo que puedan agradar a Dios. Lo primero que Dios hace es lo que la religión no puede hacer, es hacer que un hombre nazca de nuevo. Y cuando un hombre nace de nuevo, entonces esa nueva persona, esa nueva criatura, lo que hace a partir de ahí, lo hace para agradar a Dios. Y lo que hace llega al corazón de Dios y Dios lo recibe como una ofrenda grata delante del Señor, porque es a través de Jesucristo que nosotros ofrecemos a Dios ahora sacrificios espirituales. Entonces, cuando Pedro está hablando que Dios fue quien, según su grande misericordia, nos hizo renacer, está hablando de una obra maravillosa, de una obra poderosa y a la vez misteriosa que Dios opera. Ese Dios invisible, ese Dios que no lo podemos ver, pero obra en el corazón de un ser humano, haciendo de esa persona una nueva criatura. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús en el capítulo 3 de San Juan, le dijo: Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté contigo. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Acaso va a entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo: no, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y en esa parte Jesús le está diciendo: el que no nace de arriba. Es decir, aquella persona a que Dios no lo haga nacer de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque este nuevo nacimiento, mis amados hermanos, no es por voluntad humana. Nadie puede ser hijo de Dios por sí mismo. Ningún hombre puede declarar a nadie diciendo: tú eres hijo de Dios. Como en esos días el Papa Romano dijo que los homosexuales son hijos de Dios, pero esa es una mentira. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay una diferencia entre los hijos de Dios y las criaturas de Dios. Cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona no deposita su fe en Cristo, pues es un pecador, no es hijo de Dios, es una criatura esclava del pecado. Pero uno que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en el Señor Jesús, ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, por medio de la fe que Dios imparte en el corazón de esa persona, viene a ser hijo de Dios. Y eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 13, dice: los cuales, hablando de los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que si alguien llega a ser un hijo de Dios, no es porque él lo quiso, o sus padres, o algún sacerdote, algún pastor le haya dicho: tú eres hijo de Dios a partir de ahora. No, esto es por voluntad de Dios. Si Dios te hizo renacer, fue porque Él lo hizo, y a Él debe ser toda la gloria. Santiago capítulo 1 verso 18 lo dice también. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él, de su voluntad, Él soberanamente decidió que usted, que ha creído en Jesús, que le ha entregado su vida a Él, que ha decidido seguirle. Estoy hablando de una fe verdadera. Gloria al Señor. Él fue el que decidió que tú fueras su hijo, que tú fueras su hija. Bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta con esto que no se trata de estar en una religión. No se trata de pertenecer ni siquiera a una denominación cristiana o evangélica. Esto se trata de un nuevo nacimiento. Esto se trata de un renacimiento, de una regeneración que solo Dios puede obrar en el corazón de un hombre, porque es
por su voluntad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que este nuevo nacimiento se da por medio de la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacido, dice Pedro, en la misma carta que hemos leído, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como nosotros hemos nacido del vientre de nuestra madre, fuimos engendrados por nuestro padre, y es una simiente. La palabra simiente tiene significado de semilla o semen. Entonces, cuando nuestros padres pues engendraron el vientre de nuestra madre, fuimos formados. Fue una simiente corruptible porque el pecado pasa de generación tras generación. Pero este nuevo nacimiento que Pedro está hablando, habla de un nacimiento espiritual. Es un nacimiento que Dios produce en nosotros. Pero es un nacimiento que se produce no por una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente o esa semilla? Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ha sido la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que trajo convicción a nuestro corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ha convencido que estábamos en nuestros delitos y pecados. Es la palabra de Dios que nos ha convencido también que necesitamos a Cristo. Es la palabra de Dios, es el evangelio de Jesucristo que produce nueva criatura. Y solo los que le reciben a Jesús y creen en su nombre tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio autoridad, les dio derecho legal. A todo aquel que recibe a Jesús, a todo aquel que cree en su nombre, el nombre de Jesús, ese nombre que está sobre todo nombre, ese nombre, dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, a ellos dice que les dio potestad, es decir, les dio derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y eso nadie lo puede cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es quien declara quiénes son sus hijos. Gloria al Señor. ¿Y en qué momento sucede ese renacimiento? Pues en Juan 3:14 y 15, cuando el Señor le explica a Nicodemo cómo sucede ese nuevo nacimiento, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de su muerte, Jesús iba a ser levantado en la cruz entre el cielo y la tierra, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo sucede ese renacimiento, ese nuevo nacimiento? Cuando la persona cree, cuando la persona deposita su fe en Jesucristo. No le estoy hablando de una fe mental, de una fe solamente que se pronuncia de los labios para afuera, sino es una fe, como dice Romanos capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay que creer en el corazón y confesar con la boca. ¿Qué cosa? Que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, esta obra de renacimiento es una obra soberana de Dios. Dios es quien nos elige y Dios es el que produce nuestro nacimiento espiritual. Es una vida nueva que comienza. Una persona que ha creído en Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, comienza una nueva vida, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, es una nueva criatura. Las cosas viejas, las cosas que antes practicaba en el mundo, las cosas que antes hablaba, las cosas que antes pensaba, dice la Biblia, las cosas viejas, las cosas viejas ya pasaron. Gloria a Dios. Aquí dice, todas son hechas nuevas, porque Dios nos da una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios es depositada en nosotros a través de Jesucristo. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Ya el mundo ya no nos atrae, gloria a Dios. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. Solo en Cristo se puede ser una nueva creación. Solo en Cristo se puede nacer de nuevo. No se trata de una religión. Las religiones no pueden hacer que un hombre nazca de nuevo. Las religiones intentan cambiar al hombre. Las religiones intentan regenerar al hombre, pero jamás podrá, porque solamente Jesucristo es el único que puede hacer a un hombre o una mujer una nueva criatura por medio del renacimiento o del nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ahora fuimos renacidos, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero nos hizo renacer ¿para qué? ¿Para qué? Hay propósitos eternos que Dios tiene para los renacidos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que nos hizo renacer en primer lugar para una esperanza viva. Gloria a Dios. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando habla de esperanza, está hablando de una actitud de expectación respecto a un acontecimiento que se espera, que suceda en el futuro. Gloria al Señor. Y eso pues viene cuando una persona nace de nuevo para Cristo. Cuando nace de nuevo, nace en su corazón también esa esperanza. Gloria al Señor. Es una esperanza viva. Gloria al Señor. ¿Y cuál es esa esperanza? Es el acontecimiento más esperado por todos los renacidos de todos los tiempos. ¿Sabes cuál? Es el día de nuestra resurrección. Aleluya. El día de nuestra resurrección. Pedro dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Gloria al Señor. ¿Quién es esa esperanza viva a la que se refiere? No se refiere a una cosa, se refiere a alguien. Esa esperanza viva se refiere a Jesucristo. En 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús, nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué nuestra esperanza? Porque Él es el único que murió por nuestros pecados. Nuestra justificación. Es el único que jamás volverá a morir. Es el único que vive por los siglos de los siglos. Como dice en Apocalipsis, gloria al Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, esa esperanza que habla Pedro es una esperanza que está viva, que está vigente. No es una esperanza muerta, sino es una esperanza viva, porque Jesucristo vive. Gloria al Señor. Jesucristo resucitó de entre los muertos. El fundamento de esta esperanza, el fundamento de esta esperanza dada a los renacidos, hermanos, está fundada justamente en ese acontecimiento único en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Porque si Él no hubiera resucitado, hermano, no habría esperanza para nadie. No habría esperanza para el mundo. No habría esperanza. Por eso Jesucristo es nuestra esperanza
viva. Gloria al Señor. Ese, hermano, es el verdadero fundamento del cristianismo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A diferencia de entre otras profesiones de fe, de otras religiones, etcétera, ¿no? Podemos ver claramente que el cristianismo verdadero, aleluya, puede proclamar a los cuatro vientos que su fundador, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es el único que ha resucitado de entre los muertos. Mahoma, el fundador del islamismo, murió. Aunque para los islámicos él era un gran profeta, semejante a Cristo, o mayor que Cristo. Mahoma existió, fundó esa religión, pero él murió. Sus huesos están allí en la tumba donde fue sepultado. Jamás se ha levantado, pero Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo. Por eso que nuestra esperanza, como dice Pedro, fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Buda, el fundador, hermano, del budismo, murió. Sus huesos están allí en su tumba. No se ha vuelto a levantar, pero Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Gloria al Señor. Carlos Tazel Russell, fundador de los Testigos de Jehová, murió, fue sepultado, y ahí están sus huesos. Pero Jesucristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Gloria al Señor. José Smith, fundador del mormonismo, murió, fue sepultado, sus huesos están ahí. Pero Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Él es nuestra esperanza viva. Ezequiel Ataucusi, fundador de los israelitas del nuevo pacto, que dijo estando en vida que al tercer día iba a resucitar porque él se creía Dios, el Mesías. Ahí están sus huesos, en la tumba donde lo han sepultado. Pero el Cristo de la gloria, nuestro amado Salvador, que vino del cielo, se hizo hombre y dio su vida por nosotros, murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Su tumba está vacía, gloria al Señor. Su tumba está vacía, no hay huesos ahí porque Él fue levantado, Él fue glorificado, Él fue vivificado. Su cuerpo, aleluya, dice la Biblia que la muerte no pudo retenerlo. Oh muerte, dice Dios a través del profeta, yo seré tu muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Fuimos renacidos para una esperanza viva. Gloria al nombre de Jesús. Nuestra esperanza está viva. Se llama Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza, hermanos? La esperanza es nuestra resurrección. Por el Señor, el mismo David, cuando profetizó, hablando también de la resurrección de Cristo y hablando también de su propia muerte, él dice, aleluya, yo veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi carne, mi cuerpo va a descansar, hablando de la sepultura, va a descansar en esperanza. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que iba a llegar un día, como dijo Jesús, que los muertos oirían la voz del Hijo de Dios y resucitarían para vida eterna. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, Pablo le escribe y le dice, yo estoy orando por ustedes. Le estoy pidiendo a Dios para que les alumbre los ojos de su entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Hermano, es importante que también entendamos esta noche cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados.
Usted y yo hemos sido llamados, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Esa esperanza está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál debe ser nuestra esperanza en momentos difíciles, en momentos donde peligra nuestra vida, como peligraba la vida de los hermanos de aquel tiempo? Es la resurrección de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Que la muerte no tendrá victoria sobre nosotros. Hablando en un sentido eterno, quiere decir que no estaremos muertos eternamente, sino que un día el Señor mismo vendrá y nos resucitará con un cuerpo glorificado. Gloria al Señor. En lo que Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, ellos estaban acongojados, estaban tristes porque habían hermanos que habían fallecido, habían muerto y estaban sin esperanza. Estaban desmoralizados, desanimados, tal vez agobiados por la tristeza, porque no entendían acerca de esta esperanza que un renacido tiene. Y le dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no creen en el Señor Jesucristo. Para que no se entristezcan, dice, como los otros que no tienen esperanza. Un cristiano puede perder un ser querido, claro que sí, pero la tristeza, hermano, no es agobiante, no es deprimente, no es una tristeza hermano, que te tiene un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Es una tristeza, pero hay esperanza. En cambio, los otros que dice el apóstol Pablo son aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, y la tristeza los lleva a la depresión, los lleva a la desesperación, los lleva a muchos al suicidio, porque no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted cree que Jesús murió y resucitó, dice, así también, así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aleluya. A los que durmieron, es decir, a los que partieron siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo renacidos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice, de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que son resucitados. Dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza. Hermano, nuestra esperanza tiene que ver con un tiempo futuro que ya no está muy lejano. Y nuestra esperanza es la resurrección de nuestro cuerpo. Aquel día en que nuestro cuerpo será transformado, nuestro cuerpo será resucitado. Gloria al nombre del Señor. También nuestra esperanza es la vida eterna. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese día en que el Señor venga por nosotros. Si estamos vivos en esta tierra, dice Pablo, seremos arrebatados, seremos transformados. Pero si estamos muertos, pero en Cristo, y estamos sepultados en cualquiera sea el cementerio, gloria al Señor, cualquiera sea el lugar donde hayas muerto un hijo de Dios, el Señor mismo va a descender y con voz de mando lo va a resucitar, gloria al Señor, para estar, dice, para siempre con el Señor. Quiere decir que a partir de ese momento, hermano, ya no habrá tiempo que contar. Quiere decir que viviremos por toda la eternidad. ¿Usted se imagina? Gloria al Señor, la vida eterna, hermano, la vida de Dios que ya está impartida en nuestro ser, pero que todavía no se ha manifestado en todo su esplendor. Pero aquel día, el día de la resurrección de nuestro cuerpo, que está hablando aquí, la esperanza, fuimos renacidos para una esperanza viva, gloria al Señor. Es la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo y de la vida eterna. Aunque para
en pleno siglo XXI que estamos viviendo, para muchos esto suena a una fantasía, a una utopía, suena a un cuento de hadas, un cuento de niños, gloria al Señor. Pero para los que hemos nacido de nuevo, para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, para quienes tenemos la presencia de Dios, hermano, y tenemos el testimonio del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es que da testimonio de que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos de qué estamos hablando. Esto no es una fantasía, esto no es una imaginación, hermano, de un niño que fantasea con un cielo, una vida eterna. No, esto es verdad. Esta es la verdad absoluta a la cual la iglesia de Jesucristo, los renacidos, hermanos, debemos de permanecer en esa esperanza. Tal vez los hermanos a quienes les llegó esta carta, sus vidas estaban en peligro, estaban tal vez a punto de morir porque estaban siendo perseguidos, amenazados, muchos de ellos llevados, hermanos, a los coliseos romanos para hacer un espectáculo para Nerón y todo Roma, y veían cómo los leones se devoraban a los cristianos, otros eran quemados, otros eran crucificados. Era una situación terrible, y yo entiendo ahora por qué Pedro le escribe de esta manera, para que ellos sepan que aunque la muerte por un momento puede ser dolorosa, o tal vez no, como y no murió quejándose de dolor, sino mirando la gloria de Dios. Dice la Escritura que vio los cielos abiertos, hermano. Pero Pedro le escribe a los hermanos ahí para que ellos puedan estar conscientes y no pierdan la esperanza que la muerte solamente es un paso a la eternidad, y que para nosotros, hermanos, no hay nada en esta vida a la cual nosotros podamos aferrarnos, sino que podamos entender que el morir es ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que fuimos renacidos, dice, para una esperanza viva, y también dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los hermanos del Ponto, de Galacia, de Asia Menor, que a quien Pedro estaba escribiendo esta carta, habían sido echados de sus tierras, de sus casas, de sus propiedades. Se habían ido por temor a vivir lejos, hermano, a lugares donde ellos no habían nacido. Tanto judíos como paganos o romanos que se habían convertido al cristianismo, que habían sido elegidos y habían sido renacidos, no tenían una herencia, una heredad. Lo perdieron porque fueron perseguidos, fueron echados de sus tierras. Pero Pedro le habla que hay una herencia mayor, hay una herencia para los renacidos. No es una herencia que esté en la tierra. Como dice Pablo, que no debemos poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mis amados hermanos, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Nuestra mirada, hermano, debe estar en acumular las cosas de arriba, la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Muchos de nosotros a veces estamos afanados, hermano, en acumular bienes, en acumular dinero, en acumular riquezas, posesiones, terrenos, propiedades, y estamos afanados en eso, con ambiciones en el corazón, acumulando, pensando que vamos a vivir aquí toda la vida. Pero hermano, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, y que nosotros no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo. El Señor Jesús le dijo en Mateo, en Lucas, cuando habló acerca de su segunda venida, y que se acuerden de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, hermano, cuando esa ciudad Sodoma estaba siendo destruida con fuego, Dios le había dicho que no volteen para mirar atrás. ¿Y por qué, hermano? Porque un cristiano, cuando toma la decisión de seguir a Cristo, ya no tenemos por qué mirar atrás. Es decir, las cosas que hemos dejado en el mundo, hermano, la borrachera, la fiesta, todo
todas esas cosas ya no tenemos por qué estar mirando la música del mundo, las prácticas pecaminosas del mundo. Ya no tenemos por qué mirar. Nuestra mirada debe estar hacia adelante. La mujer de Lot, hermano, volteó hacia atrás. ¿Y sabe por qué volteó? No por curiosa, sino porque su corazón estaba ligada a las cosas que había dejado. Tal vez en su mente estaba pensando: ahora estoy perdiendo allá, porque Lot era un hombre rico, un hombre que tenía muchos bienes, hermano, al igual que Abraham, fue bendecido. Pero la mujer tal vez estuvo puesto su corazón en la casa, en los bienes, en su ganado, en su riqueza, en muchas cosas que había dejado en Sodoma. Y cuando volteó justamente pensando: ahora qué va a hacer, lo estoy perdiendo todo. Su corazón no estaba en Dios, hermano, y se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal. ¿Cuántas estatuas de sal habrá en este tiempo en la iglesia? Dios no quiera, hermano, pero si es así, levántate en el nombre del Señor. No te aferres en las cosas de esta tierra. No te vuelvas materialista, hermano. Tu corazón, tu mente debe estar puesta en las cosas de arriba. Hay una herencia para los renacidos, una herencia, hermano, aleluya, que la Biblia lo describe. Por ejemplo, dice que hay una ciudad para los renacidos. Hay una ciudad cuyo constructor, cuyo arquitecto es Dios. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén, cuyas calles son de oro, cuyas puertas son de piedras, de perlas preciosas. Hermano, es una ciudad inimaginable, la Nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Aleluya. Y ahí entrarán los elegidos, ahí entrarán los renacidos. Aleluya. Oh, hermano, imagínense, aquí en la tierra la gente se pelea por el oro. La gente se mata por un pedazo de terreno. Hay hermanos de sangre que por un pedazo de tierra han perdido el habla, se han peleado, hasta se han llegado a matar, hermano, gloria al Señor. Hay padres con hijos que no se hablan, que se han peleado por un pedazo de tierra. Por el bono se están peleando, que no es para mí, que es para ti. Hermano, pon tu mirada en el Señor Jesucristo. A la herencia, esa ciudad que Abraham miró. Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el espíritu, dice el apóstol Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa es nuestra herencia. Viviremos en una ciudad cuyas calles son de oro. ¿Usted se imagina eso? Aleluya. Otra herencia es el reino de Dios. Vamos a reinar. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a reinar con Jesucristo aquí en la tierra. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, hablando del cuerpo pecaminoso, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es por eso que vamos a ser transformados, nuestro cuerpo. Con este cuerpo nos vamos a heredar el reino de Dios. Por eso que el Señor, cuando venga en aquel día, en el día de nuestra esperanza, la resurrección de nuestro cuerpo será transformado. Esto corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es otra herencia? La glorificación de nuestro cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo será glorificado semejante al cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo? Aquel día, el día de la resurrección, o el
Cristo venga, si estamos en este tiempo y el Señor viene, estamos vivos, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo, aleluya, apto para el reino de Dios, porque la carne y la sangre, este cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios. Dice Colosenses 3:20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, del cuerpo de Cristo que fue resucitado por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. Nuestro cuerpo, hermano, será transformado. Aleluya. Nuestro cuerpo será transformado. Una metamorfosis sucederá de lo físico a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Gloria al Señor. Aquel día cuando seamos glorificados. Y por último, la herencia de la vida eterna. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Llegará un día en que el tiempo se acabará. Ya no se contarán los días, los meses, los años, sino que viviremos por los siglos de los siglos en la presencia de Dios. Esta herencia, dice el apóstol Pedro, que es incorruptible. Quiere decir que es libre de mancha, libre del pecado. La naturaleza de Dios en nosotros. Esta herencia es incontaminada, sin contaminación, sin mancha moral. Es un cuerpo puro, celestial. Dice que esta herencia es inmarcesible, es decir, que no se marchita, que no se envejece, es eterno, no se desgasta. Bendito el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, y no solamente Dios nos eligió, no solamente Dios nos hizo renacer, sino que también Dios nos guarda por el poder del Espíritu Santo mediante la fe. Estamos siendo guardados, hermanos, por el Señor. Y cuando habla de guardar, esta palabra significa dar custodia, significa cuidar, significa vigilar, significa preservar, significa proteger, significa defender. Porque hay huestes espirituales de maldad, hay ángeles caídos, hay demonios al mando de Satanás que quieren destruirnos, que quieren corrompernos, que quieren que volvamos a ser sus esclavos como antes. Pero bendito sea nuestro Dios, que nuestro Dios no solamente te eligió, no solamente te hizo renacer, sino que también camina contigo. No solamente contigo, camina en ti, dentro de ti. Él vive en nosotros y nos guarda para Él, nos protege, nos cuida de las acechanzas del maligno por medio de su poder y por medio de nuestra fe, nuestra confianza, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Tenemos que creer. La fe es esa convicción, esa seguridad que estas cosas van a suceder, que Dios es real, que Dios está presente, que Dios nos guarda. Claro que si Dios nos está guardando, a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos hace sentir desanimados. A veces nuestra carne, hermano, quiere irse otra vez a las cosas del mundo. Esta carne no quiere saber nada de la oración, no quiere saber nada de la palabra. Esta carne no quiere saber nada de Dios, pero sabe que el Espíritu Santo está siempre ahí, redarguyendo
diciendo, hablando a nuestro corazón, aunque no escuches una voz, pero Él te pone un sentir. Él te pone un sentir que vuelvas a leer la Biblia, que vuelvas a la oración, que vuelvas a la santidad, que vuelvas o que dejes las cosas del mundo. Es el Espíritu que trae a tu conciencia y a tu corazón esa convicción, esa seguridad, esa persuasión de que ya no eres de este mundo, sino que eres heredero. Aleluya, que tienes una esperanza viva, que Dios te eligió y te hizo renacer para algo más glorioso que es inimaginable en la mente y el corazón. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios por medio de la fe. ¿Para qué dice? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación. Ahorita somos salvos del pecado, pero hay una salvación. Habla de la salvación de nuestro cuerpo, de la liberación de nuestro cuerpo, de esta condición limitada, este cuerpo que se enferma, que se debilita, este cuerpo, hermano, que está sometido a los deseos de la carne. Hermano, muchas veces quiere hacernos doblegar, gloria a Dios, pero bendito sea el nombre del Señor, que va a llegar ese día. La salvación, como dice en el tiempo postrero, se va a manifestar. Todavía no se ha manifestado a la vista, gloria al Señor, pero se va a manifestar, dice, por eso en Romanos capítulo 8, verso 18 al verso 21, voy a leerlo, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estás pasando, una tribulación, una angustia, una dificultad, no se compara con la gloria que en ti se va a manifestar. No es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para ti, mi hermano. Porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, la creación está esperando ese día. ¿El día de qué? El día de la manifestación de los hijos de Dios. El día en que nuestro cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo de Cristo. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción? Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Ese día en que los hijos de Dios seamos libertados de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible, este cuerpo que se marchita, se envejece, se desgasta. Ese día será libertado a la gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra misma, la creación misma, será libertada de la corrupción que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, estas palabras fueron escritas por el apóstol Pedro para una iglesia que estaba sufriendo un tiempo de persecución, de angustia, de desesperación. Son palabras que motivan a la esperanza, que motivan a renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de mirar la fe cristiana. Hermanos, como dijo el apóstol Pedro, que Él fue quien nos escogió. Él fue quien nos escogió y Él fue quien nos hizo renacer. Y si Él te eligió y Él te hizo renacer, Él es poderoso para guardarte. Él es poderoso para defenderte. Él es poderoso para sostenerte. No tengas miedo, mi hermano, mi hermana. No tengas temor de nada. Toda necesidad, toda cosa que te perturba, toda cosa que te aflige, llévalo a la oración. Corre al trono de la gracia para que alcances misericordia. Dios es rico en misericordia. Si tuvo misericordia cuando estabas en pecado, tuvo misericordia cuando éramos enemigos de Él, cuando no queríamos saber nada de Él, cuando estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto más ahora que eres su hijo?
Cuánto más ahora que eres parte de su pueblo. Cuánto más ahora que te ha lavado con la sangre de Cristo. Cuánto más, claro que sí. Confía en Él. Descansa en Él. Descansa en sus promesas. Corre a su presencia cuando estés angustiado, desesperado. Corre a la presencia de Dios. Él es tu Padre. Él es el Padre de toda misericordia. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos. Gloria al Señor. Somos sus hijos. No por nuestra voluntad, por voluntad suya. Él quiso que seamos sus hijos. Qué privilegio. Qué obra tan maravillosa la que Dios ha hecho en nosotros. Que nos escogió sin que lo mereciéramos. Nos hizo renacer y nos guarda. Y nos ha dado una esperanza viva y nos ha prometido dar una herencia. No una herencia que se marchita o que se acaba, como la herencia que uno puede recibir en esta tierra de un padre o de una madre, sino es una herencia que nunca se acabará. La vida eterna, gloria a Dios, la glorificación de nuestro cuerpo. Viviremos en una ciudad cuyas calles son de oro. Bendito sea el Señor. Eso está escrito y eso ya está hecho. Solamente esperamos el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para eso fuimos renacidos, mis amados hermanos. No, hermano, no permitamos que nuestro corazón se arraigue, se aferre a las cosas de este mundo. No permitamos que nuestra mente esté enfocada solamente en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo van a pasar, mis amados hermanos. Pero el que haga la voluntad de Dios, dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor renueve sus fuerzas en esta noche. Que el Señor le llene de su espíritu. Que la unción de su espíritu en esta noche venga sobre cada uno de ustedes. Usted no está aquí en la tierra a su suerte. Dios está caminando con usted. Él va de la mano con usted. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, las llamas no arderán en ti. Porque el Señor ha prometido estar contigo. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por habernos elegido y por habernos hecho renacer. Tenemos esperanza. Antes vivíamos sin esperanza y sin Dios. Pero ahora tenemos esperanza. La esperanza de que un día vamos a heredar la vida eterna. De que un día vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Gracias te damos, Señor. Aunque pasamos en esta tierra momentos duros, difíciles, como la que estamos viviendo en este tiempo. Pero tú eres nuestra esperanza, Jesús. Tú estás vivo, Señor. Vives para siempre. Vives en nuestro corazón. Eres nuestra fortaleza. Eres nuestro escudo, nuestro refugio. Eres nuestro pronto escondedero. La roca eterna de nuestra salvación. Nuestra luz. Eres nuestro refugio, Señor. Eres nuestro pan. Eres nuestro buen pastor. Te alabamos. Te bendecimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Sigamos firmes, sigamos adelante. Como ustedes ya saben, para el mes de noviembre se van a aperturar ya las iglesias con una asistencia reducida. Ya les estaré comunicando por el WhatsApp. Estén atentos, o por el Facebook, por favor, estén atentos para organizarnos, para obedecer todos los protocolos que el Ministerio de Salud está
estableciendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos siga guardando. Shalom.